Asturias que nos dirigiera unas palabras para clausurar la sesión. Muchas gracias. Señor Ministro de Fomento, gracias por sus palabras. Señor Secretario General de Relaciones Institucionales y Coordinación del Ministerio. Señor Director General del Instituto Geográfico Nacional. Buenos días a todos, señoras y señores participantes en esta jornada científica y la inauguración de las nuevas instalaciones del Instituto. Y también felicitamos 2010 a todos. Me alegra volver una vez más a esta sede del Real Observatorio de Madrid, que dispone desde ahora de unas nuevas instalaciones fundamentales para el desempeño más eficaz de sus importantes funciones, y también de otras felizmente rehabilitadas, como el histórico edificio Villanueva. Quiero deciros además que celebro muy especialmente la importancia de esta ocasión en la que por primera vez se reúnen los tres órganos colegiados dependientes del Instituto Geográfico Nacional, el Consejo Superior Geodésico, la Comisión Nacional de Astronomía y la Comisión Española de Geodesia y Geofísica. Por ello os agradezco especialmente vuestra amable invitación y os expreso mi reconocimiento sincero y profundo, también lleno de afecto, por vuestra labor esforzada y encomiable al servicio de los españoles, procurando el mayor bienestar social a partir del avance científico y gestión del conocimiento. Creo realmente que las importantes sesiones de esta mañana, junto a la inauguración de las nuevas instalaciones de este querido Real Observatorio, son el colofón perfecto de un gran año para la astronomía española. De hecho, acabamos de despedirnos del Año Internacional de la Astronomía 2009, que tuve el privilegio de inaugurar el pasado mes de enero del año 2009, en el que fue inaugurado también, bajo presidencia de Sus Majestades los Reyes, el Gran TECAN, el Gran Telescopio de Canarias, un telescopio óptico infrarrojo, el más avanzado hasta ahora construido, que constituye un hito de la ciencia española en un avanzado centro de la astronomía internacional como es el de Roque de los Muchachos. Como bien sabéis, estamos en una de las instituciones científico-técnicas más antiguas de España, creada con el patrocinio de la Corona hace ahora 220 años. Por esta razón no quiero dejar de recordar nuestra tradición científica, así como nuestros actuales logros. Hoy en día, en el campo de la astronomía, España se encuentra en una posición de liderazgo en proyectos de lo que llamamos gran ciencia. Pero volviendo a la historia, recordemos que en este Real Observatorio se han realizado a lo largo de su historia múltiples actividades científicas de enorme relevancia, como cálculo de efemérides, astronomía fundamental y geodésica, determinación, conservación y difusión de la hora oficial, cartografía magnética, meteorología y sismología o meteorología. Actividades en las cuales España fue y continúa siendo un país de vanguardia. Basta recordar que ya a finales del siglo XIX este observatorio realizó el primer registro sísmico con la primera determinación precisa de la gravedad y en la época actual es pionero en el desarrollo de la radioastronomía y en la aplicación de estas técnicas a la geodesia y a la geofísica. Buena prueba de este continuado quehacer es también la rica colección de instrumentos antiguos de astronomía, geodesia y geofísica conservados en estas instalaciones y que hemos podido disfrutar durante la visita de esta mañana. Algunas de estas piezas son de un valor extraordinario para la historia de la ciencia a nivel mundial. Y estos son objetos que reflejan muy bien la historia de este propio Instituto Geográfico Nacional. Para comprender el valor de la colección en su conjunto, hay que tener en cuenta que el Instituto Geográfico Nacional ha sido, como hemos podido comprobar, una de las primeras instituciones de España en todos los ámbitos del conocimiento a los que se ha dedicado. Y hoy reúne un pasado que merece ser conocido y reconocido. La reproducción del telescopio Herschel, por ejemplo, que en su momento fue el más moderno del mundo,
es un buen testimonio de ello. Gracias a esta reproducción puede ilustrarse actualmente el modo de proceder de los astrónomos en el pasado y conocer el funcionamiento de uno de los telescopios más importantes y peculiares que ha existido nunca. Todas estas instalaciones de gran dimensión histórica y científica van a poder ser disfrutadas por los ciudadanos en este privilegiado entorno Parque de Retiro de Madrid. Un entorno en el que se encuentran asimismo otros lugares de relevancia científica como el Jardín Botánico o el Museo Etnográfico. Estoy convencido de que la actividad renovada del Instituto Geográfico Nacional, que se manifiesta también en el impulso que está experimentando el Real Observatorio con estas nuevas instalaciones, hará que nuestros investigadores puedan seguir profundizando en el conocimiento científico con la excelencia y la vocación de servicio que les caracteriza. Los científicos sois fundamentales para el progreso de la sociedad y muy particularmente en la coyuntura actual. Debemos continuar fomentando el mayor desarrollo de las ciencias de la Tierra y del universo, teniendo presente en todo momento la importancia capital de la innovación y el conocimiento para el avance de nuestro país, más aún en tiempos de grave crisis económica como los que vivimos. Por ello, permitidme felicitaros y reiterar una vez más el firme apoyo de la Corona a toda la comunidad científica a través de quienes hoy habéis participado en esta importante jornada. Enhorabuena y muchas gracias.